Muy buenos días, apreciable asesora Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre es Marisabel Miranda Silva, matrícula 22032-554, estudio la licenciatura en Derecho en la UVEC. Le presento mi reto 5 denominado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano del módulo de derechos humanos en el ámbito internacional?, cuya fecha de elaboración es 21 de agosto de 2025. A continuación le presento los dos casos y los planteamientos a resolver. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día de detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Primero habría que analizar el contenido de los panfletos y el tipo de manifestación que se llevaba a cabo en la plaza de armas, puesto que Ana pudo tener algún comportamiento sectario y utilizar las frases bíblicas para agredir a los manifestantes y alterar el orden público, ya que el policía se lo mencionó. En ese sentido, en el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre el derecho a la libertad personal, se menciona que la libertad física solo puede ser afectada por las causas y en las condiciones fijadas por las constituciones y las leyes de los estados. Además, dispone que toda persona detenida sea llevada ante un juez, teniendo derecho a recurrir ante una autoridad judicial. En el artículo 16 constitucional se establecen las situaciones en las que se permite la afectación a la libertad personal, entre las cuales están las detenciones en flagrancia, la cual no está precedida de una orden judicial, como lo señala la ley. En este caso, Ana, después de 24 horas, fue puesta en libertad. El caso tampoco habla de alguna víctima que haya denunciado a Ana por algún delito. No existe evidencia que justifique la creencia de que el momento de la detención se estaba cometiendo o se acababa de cometer algún delito flagrante, a excepción de la alteración del orden público que le mencionó el policía a Ana, que aunque no es un delito grave, puede llevar a sanciones como multas y en algunos casos penas de prisión, pero como solo estuvo un día detenida, podemos manifestar que su detención es considerada como ilegal, puesto que no había delito que perseguir. Analizando lo anterior, considero que sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano debido a que se incurrió en la violación a sus derechos humanos. Veamos cuáles son. Ana en su momento denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, violándose así las garantías judiciales que ampararan a Ana contra actos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También se violó el derecho a la integridad personal. Artículo 5 de la misma convención. En este caso, Ana fue víctima de burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública, estando detenida. Además, en el artículo 7, sobre el derecho a la libertad personal, se menciona que nadie puede ser arbitrariamente detenido, y Ana fue detenida de manera arbitraria por las autoridades. Otra violación es sobre el artículo 13.3, que trata sobre la libertad de pensamiento y expresión, en el que se menciona que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el papel periódico o cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Y al arrebatársele los panfletos a Ana, se vulneró también su derecho a la libertad de manifestar su religión o su creencia por ese medio, como lo indica el artículo 12.3 de la Convención. Caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa.
Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. En el artículo 7.3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad personal se menciona que nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Aquí se cometió una arbitrariedad con Andrés al privarlo de su libertad, ya que él mencionaba no tener domicilio alguno para resguardarse, ni familia ni dinero para pagar la multa, y aún así se le aplicó dicha multa y fue arrestado, cuando el Estado mexicano lo que debió hacer era brindarle un albergue seguro para que pudiera llevar a cabo el confinamiento exigido por la ley ante la pandemia del COVID-19. Posteriormente, la fotografía con el rostro de Andrés fue boletinada a través de las redes sociales con un enunciado peyorativo, siendo vulnerados varios derechos, como el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, artículo 11 de la Convención. Además, en el artículo 5 sobre el derecho a la integridad personal se menciona que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Algunas directrices emitidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativas al COVID-19, que si bien no eran obligatorias, ofrecían un enfoque flexible que puede adaptarse a los contextos nacionales y a las necesidades de los países para el respeto a los derechos humanos de las personas, que sí es obligatorio, solicitaban que donde quiera que se aplicaran las medidas de contención, las autoridades se abstuvieran de castigar a los indigentes o a quienes residen en viviendas inadecuadas, y además pidió que tras la solicitud a la población de permanencia en sus hogares, los gobiernos deberían de adoptar medidas urgentes para ayudar a las personas que carecen de viviendas adecuadas. La ONU señaló que la aplicación de un confinamiento obligatorio era muy difícil para las personas sin hogar. Entre las prácticas idóneas para abordar la situación de los indigentes figuran la provisión de alojamientos de emergencia accesible, con prestación de servicios para quienes estén infectados por el virus y deban mantenerse aislados. Entre las orientaciones sobre las medidas de emergencia de COVID-19 se menciona que los estados deben adoptar medidas para evitar que los agentes estatales y no estatales cometan violaciones y abusos de derechos humanos y al amparo del estado de emergencia. Las denuncias relativas a esas violaciones y abusos deberán investigarse con eficiencia y rapidez, con miras a ponerles fin, llevar a sus responsables ante los tribunales y proporcionar a las víctimas protección y remedios eficaces. Conclusión. El respeto a los derechos humanos por parte de los estados es primordial, debiendo adoptarse medidas inmediatas que garanticen que no serán vulnerados en los procesos judiciales, puesto que es obligación de cada país comprometerse y hacerlos efectivos conforme a la dignidad de la persona humana, sin que esto pueda considerarse como una violación a la soberanía nacional, ya que son derechos que por su relevancia y trascendencia atañen a todos los pueblos y naciones dentro del marco legal de la comunidad internacional. Muchas gracias.